titulares. Informe de juicio contra exministro fue aprobado. Gobierno anunció transformación de ministerio. PSC tendrá candidato propio para los comicios 2025. Presidenta de fiscalización denunciada. ¿Por qué? Militar desaparecido en la frontera fue hallado muerto. Accidente en el que murió el presidente de Irán se debió a un fallo técnico. Y en los deportes, el Ministerio del Deporte responde al reclamo de Richard Carapaz por el cupo olímpico. Buenas noches, televidentes, bienvenidos a este inicio de semana en Noticias Soromar, emisión estelar. Enseguida, el detalle de las noticias. Actualidad nacional. Esteban Torres, viceministro de Gobernabilidad, anunció la transformación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. A continuación, escuchemos. No se elimina el Ministerio de la Mujer, se transforma el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos, para abarcar justamente lo que se aprobó en la Asamblea y para cubrir con un mayor espectro y darle más facultades a aquel ministerio. No dejará de proteger los derechos de las mujeres, sino que va a tener una operación mucho más integral. En otro tema, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, fue denunciada en la Fiscalía por supuesta obstrucción de la justicia. La asambleísta Gisela Molina, de la agrupación Gente Buena, llegó a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia en contra de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, quien recibió un llamado de atención por parte de la Asamblea Nacional en días pasados. Pidió que sea investigada por el presunto delito de obstrucción de la justicia, el mismo que se habría cometido el pasado 13 de mayo durante la comparecencia de la fiscalía Ana Salazar. En esa cita, Aguirre autorizó a recibir en comisión general al prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga, que es investigado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, provocando el rechazo de la fiscal y otros asambleístas. Y pues nosotros confiamos en los poderes del Estado, es lo que debemos hacer para seguir viviendo en este territorio y consideramos que los aportes que hacemos a la justicia son en marco y en contexto a que queremos aportar para que este país, primero, pueda ser un país justo, que se pueda convivir entre los ciudadanos, que baje el nivel de violencia y que se pueda de alguna forma desde los diferentes poderes y competencias judicializar a estas personas que están colaborando y cooperando con estas estructuras mafiosas en el país. La legisladora Molina añadió que para quienes conviven en la Asamblea, no es sorpresa que persistan los tentáculos de Aliaga dentro de esta institución y que alguien más debe estar haciendo el papel de operador de Aliaga. Según la teoría de la fiscal en el caso Metástasis, el rol de Aliaga en la trama de corrupción era precisamente ser operador del fallecido narco Leandro Norero en el legislativo. Pero para los ecuatorianos que no están en política es totalmente repudiable que un prófugo de la justicia haya intentado interpelar a la fiscal general con el único objetivo de contaminar el proceso de investigación del caso Metástasis. Es así que hoy hemos venido a dejar esta denuncia, pero esto no termina aquí. También hemos procedido a ingresar la respectiva queja dentro del Consejo de Administración Legislativa. Así nosotros confiamos de que va a haber una independencia dentro de la actuación. Tras la accidentada comparecencia, la fiscal Salazar dio un plazo de 48 horas a Aguirre y los demás integrantes de la comisión para que entreguen datos del paradero de Aliaga, que pretendió conectarse por medios telemáticos. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. La ex candidata a la presidencia de la República, Luisa González, aseguró que desde la bancada de Revolución Ciudadana van a seguir en el proceso de juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana vamos a seguir en el proceso de juicio político porque al momento está suspendido. Eso no quiere decir que sea eliminado. Probablemente
La señora fiscal busca evadir esto para alcanzar a inscribir su candidatura a la presidencia de la República, pero en cuanto acabe el periodo que le dio el CAL, pues se reanudará el proceso de juicio político. ¿Qué periodo le dio el CAL, abogada? ¿Qué periodo exactamente le dio el CAL? Entiendo que es cerca de 2 meses lo que se le ha dado, entiendo que será un máximo así. Sin embargo, el proceso no ha sido desestimado. La tarde de este lunes 20 de mayo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe de sustanciación de juicio político, recomendando al Pleno de la Asamblea Nacional el enjuiciamiento de Juan Zapata, exministro del Interior. El proceso se sustenta en un supuesto incumplimiento de Zapata en sus funciones al no ejecutar el presupuesto del Ministerio del Interior cuando estuvo a cargo de esta cartera de Estado. Frente a esto, Zapata reaccionó y dijo que se le ha negado la defensa y la presentación de pruebas de descargo. Además, denunció la nulidad de todo lo actuado y exige el respeto al debido proceso. La Asamblea Nacional convocó al Pleno para crear una comisión que tramite los proyectos de ley que derivan de la consulta popular. Las conversaciones se han intensificado para su conformación. El Pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto conformar una comisión especializada ocasional multipartidista para procesar los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, derivados de las preguntas aprobadas por el pueblo en la consulta popular del pasado 21 de abril. Entre las propuestas destacadas al Código Orgánico Integral Penal COIP se encuentra el endurecimiento de penas para delitos graves. Además, se busca establecer la confiscación de armas. La comisión especializada propuesta se conformará por 5 asambleístas, representando a diferentes bancadas legislativas, y tendrá la tarea de analizar y procesar las reformas legales propuestas, asegurando que las modificaciones reflejen la voluntad popular expresada en la consulta y fortalezcan el marco legal del país en áreas críticas de seguridad y justicia. En este contexto, en las últimas horas los cabildeos se han intensificado para designar a los representantes de las diversas bancadas para integrar la mencionada comisión. En Construye dejaron entrever que el asambleísta Jorge Peñafiel sería su representante. En principio, mi contingente está puesto precisamente para el bienestar de la ciudadanía, sin duda alguna, respecto de la conformación de la comisión multipartidista, y si no es ahí, pues en cualquier instancia en donde se requiera mi presencia, mi conocimiento y mi perfil. Es decir, a la interna se habla de su nombre, legislador. Me han comentado que se está hablando de mi nombre. Todavía no es expresivo hacia mí, pero tengo entendido que se está discutiendo eso y claro que sí, mi interés es ofrecerle a la ciudadanía siempre mi contingente para que pueda contar conmigo y ofrecerle lo que yo pueda. En la Revolución Ciudadana, en cambio, propondrían a la legisladora Patricia Mendoza. O sea, la consulta, en primer lugar, tiene que respetarse. Ese es el primer elemento. La segunda, el pueblo ecuatoriano necesita que estas normas se aprueben lo más rápido posible, principalmente en los temas de seguridad. Mire todo lo que ha pasado. El presidente de la República, el gobierno y la política pública no ha podido dar una respuesta. Cada día hay más muertos y ojalá desde la Asamblea Nacional este sea un aporte también inmediato para la lucha contra la delincuencia y los grupos de delincuencia organizada. Es más, la Asamblea del Presidente le ha entregado todas las leyes que ha planteado, todas las leyes que ha pedido. La sesión 927 del Pleno, en la que se tratará la creación de la comisión especial, está programada para este martes 21 de mayo, a partir de las 9 de la mañana. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Para las presidenciales legislativas de 2025 ya hay quienes han decidido no participar. Es el caso de Jan Topic, quien había sido escogido nuevamente por el PSC para las próximas elecciones. Entre las razones para abandonar el camino a Carondelet, según Topic, Ecuador está cada vez peor, no entiende a los votantes ecuatorianos y además en la decisión también pesan su esposa, hijos, empresas y colaboradores.
Topic ya participó en los comicios extraordinarios de 2023 tras la disolución de la Asamblea Nacional y la muerte cruzada. Luego de esto, el PSC dijo que la decisión de Topic se debe más a razones personales que políticas. Conjuntamente, el partido aseguró que la lista 6 y sus aliados participarán en los comicios generales con candidato propio, el cual será anunciado en su momento. Y con esto, amigos, hacemos la primera pausa comercial. Manténganse en nuestra sintonía, que ya volvemos con más noticias de su interés. Al volver del corte. En Quito cayeron 4 presuntos integrantes de una peligrosa red de narcotráfico y extorsión. ¿Cuáles son los indicios y en qué sectores operaban? Ya se lo contamos en Noticias Oromar. Gracias por seguir con nosotros. La noche de este domingo 19 de mayo, un agente de tránsito fue asesinado de varios impactos de bala. El crimen ocurrió dentro de la agencia de tránsito de Manta. Un nuevo ataque armado remesa a los funcionarios de la Agencia Municipal de Tránsito de Manta. Esta vez uno de sus agentes fue acribillado de varios impactos de bala. Este hecho ocurrió la noche de este domingo en la parte interior de esta institución, donde estaba un grupo de agentes que fueron sorprendidos por los sicarios, quienes entraron para acabar con la vida de uno de ellos, el cual fue identificado como Diego Marcelo Villamar Álvarez, de 30 años de edad. Se ha procedido a hacer el levantamiento de cadáver, es la persona fallecida, se han recogido más de 24 indicios balísticos que representan calibre 9 milímetros y también de tipo fusil. Es decir, había 2 tiradores. Varios tiradores. Se está haciendo una correlación para determinar si son hechos ajenos o si son hechos que efectivamente tengan una misma correlación de los casos anteriores. Los agentes estaban de guardia y iban a hacer ya el relevo del cambio de la guardia. Entonces los dos agentes estaban con la chompa y los otros estaban ya ingresando para hacer el cambio de guardia. Y ahí aprovecharon Ahí aprovecharon las personas, los sicarios, para ingresar y proceder a atentar contra la gente. Hay heridos, al momento no, sí existen personas que salieron corriendo agentes, pero con crisis nerviosa, pero heridos de arma de fuego no. Estaban 3 agentes. Estaban 3 agentes. Habían varios agentes, en todo caso, pero los que estaban de guardia eran 2, que son los que salieron, en todo caso, uno fallecido y los otros con la crisis de nervios. En la escena del crimen, la policía contabilizó cerca de 30 indicios balísticos. También se encontró un panfleto en el que se revela el porqué del ataque armado y además se amenaza a otro funcionario de esta agencia de tránsito. Así es, específicamente hay un panfleto que ya ha sido viralizado en unas redes sociales, pero en todo caso se está determinando quiénes son las personas y tratar de también de verificar cuál es la conexión que existe de esos panfletos con la situación que está viviendo la agencia de tránsito. Desde el año 2022 y hasta la presente fecha, ya son 8 los agentes civiles de tránsito y un exdirector de esta institución que han sido asesinados a bala. Willy Quinde, Noticias Oromar. Y a propósito de este tema, en la empresa municipal de movilidad de Manta, EP, la tarde de este lunes 20 de mayo, no hubo actividades relacionadas a matriculación y de tránsito. De acuerdo a un comunicado emitido por la institución, la suspensión se debió a procesos investigativos de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado tras el crimen del agente Diego Villamar, registrado la noche del reciente domingo en las instalaciones de la agencia. Además, la alcaldesa de Manta indicó que están prestos a colaborar en las diligencias que realicen las autoridades correspondientes. Realmente es un hecho lamentable. Nuevamente el luto empaña a nuestra empresa de movilidad. Hemos estado articulando en todo momento las investigaciones con la policía. También he pedido a las Fuerzas Armadas que militarice la empresa de movilidad. Es una situación bastante dura. En realidad lo que me ha sabido decir Policía, Fiscalía es que no podemos entorpecer las investigaciones que ellos se encuentran haciendo, no nos podemos inmiscuir más allá, pero sí dar todas las facilidades para entregar la información que ellos requieran. En ese momento hemos conversado con el gerente de la empresa de movilidad, nuestro jefe de los agentes civiles de tránsito, para articular toda la información que se necesite para que puedan avanzar las investigaciones.
Momento de contactarnos con nuestro compañero Daniel Moreira, quien nos tiene novedades de un nuevo hecho violento registrado en Manta. En menos de 24 horas, otro suceso violento en la ciudad. Adelante, compañero, te escuchamos. ¿Qué tal, Tania? Muy buenas noches, amigos televidentes. Sí, efectivamente se ha registrado otro hecho violento en el barrio Los Espinos. Ahí observamos en este momento todavía hay presencia policial. El carro de medicina legal ya ha trepado los cuerpos hacia el vagón, quienes van a ser trasladados hacia el Instituto de Ciencias Forenses de este cantón. La misma escena que se vivió en la cancha de vóley de la avenida Stroaño de Montecristi, se repitió esta vez en la ciudadela La Pradera, ocasionando la muerte de 4 personas, 3 aquí en el lugar y una en una casa de salud. Las muertes por este ataque al estilo sicariato suman, según los testigos que estaban observando aquí en este sector, estaban jugando, recién habían comenzado a jugar un partido de vóley, que cuando llegó una camioneta doble cabina donde se bajaron y comenzaron a dispararle por repetidas ocasiones. Los sicarios, 3 de ellos se bajaron disparando al azar a las personas que se encontraban jugando en esta cancha deportiva. Algunos manifestaron que salieron corriendo, pero muchos fueron alcanzados por las balas de un testigo, quien presentaba raspones en las rodillas por los esfuerzos de tratar de huir y zambullirse justamente por donde estamos observando en estos momentos, donde en este momento está la motocicleta tratando de escalar todo ese terreno baldío hasta llegar a la vía principal, quien conduce a la ciudadela Costa Azul. Como le mencionaba Tania, 3 muertos en este lugar, en esta cancha deportiva, donde se ubica a casi 400 metros del hospital de Elías, donde fueron trasladados más de 12 heridos hacia esa casa de salud. Tenemos el reporte de las personas que en estos momentos ya habrían fallecido. Se trataría de Ricardo José Cedeño, José Eduardo, Jorge Eduardo Vidal y Peter y Pedro. Entre los heridos está Vargas Romero Johnny, Mieles Navia José, Dávila Brazales José, Reyes Soledispa Domingo, Zúñiga Catagua Michel y Sierra Constante Ángel, Álvarez Cedeños Abel y Billón Forti Andy. Billón Forti Andy son las personas que se encuentran todavía con resguardo policial en las diferentes casas de salud. Este atentado, por medio de la Policía Nacional de Criminalística, se encontraron más de 45 indicios balísticos justamente en este sector, quienes todavía siguen las investigaciones porque en las víctimas tienen varios indicios de bala percutidos en el cuerpo. Con esta información nosotros estamos aquí justamente prestando esta información. Se siente la consternación, de los familiares, se siente la consternación de los amigos. Como observamos aquí hay varios todavía amigos de las personas fallecidas en este momento. Escenas dramáticas se vivieron en este sector, justamente en ese lugar donde estamos enfocando, donde están las personas. Quedaron tendidos 2 de los cuerpos, que se trataría de Ricardo José Cedeño y Jorge Eduardo Vidal. Las 2 personas quedaron prácticamente juntas. La tercera persona, quien era Pedro y Peter, quien fue trasladado de urgencia hacia una casa de salud. En estos momentos la Policía Nacional todavía se encuentra en las investigaciones sobre las cámaras de seguridad de este ataque armado. Esta es la información que nosotros les tenemos a esta hora de la noche. 4 muertos dejó este ataque armado aquí en el sector de Los Pinos, del barrio La Pradera. 8 personas fueron trasladadas a diferentes casas de salud, y es la información que nosotros tenemos para darles a conocer a ustedes, amigos televidentes. 45 indicios balísticos que se han encontrado todavía percutidos en este lugar,
Todavía el equipo de criminalística se encuentra sondeando la escena del crimen, trasladándose hacia varios lugares donde posiblemente habrían huido los delincuentes en esa camioneta. Con esta información nosotros volvemos a estudios, querida Tania. Continúa con más información. Gracias a nuestro compañero Daniel Moreira desde el lugar de los hechos. En nuestras siguientes emisiones tendremos más detalles y el seguimiento de este suceso. Ahora les contamos que 2 ataques armados en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay y en Bajo Alto, en El Oro, dejaron víctimas mortales y personas heridas. La policía presume que ambos hechos tendrían relación. El ataque armado en Camilo Ponce Enríquez deja al momento 4 víctimas mortales, entre ellas una niña de 8 años. El hecho ocurrió la noche del pasado viernes 17 de mayo en una cancha deportiva. Lamentablemente son grupos delictivos organizados o calificados como terroristas que lo que en este momento justamente viene la situación del terrorismo, ¿no es cierto? Establecer terror, y esto es lo que aparentemente está pasando. Fue una de las explicaciones tras consultas de los medios locales, al presumir que habría relación con la balacera del sábado 18 de mayo en la provincia de El Oro, que dejó 2 muertos y heridos de gravedad. Cada elemento de convicción o cada supuesto que se está obteniendo de la información que recaba Policía Nacional, tenemos que verificarlo, y verificar esta información conlleva sus tiempos y espacios. Lo cierto es que hay una sola persona detenida. Policía Nacional investiga si sería parte de algún grupo de delincuencia organizada. Ahí hay actores de diferente índole que nos están dando algún nivel de problemas internos entre ellos mismos. Esperemos que los próximos días ya podamos tener un panorama mucho más concreto de lo sucedido este fin de semana. Sin mayores detalles por lo delicado de la investigación, se indicó que el bloque de seguridad fue fortalecido. Además, se señaló de unidades especializadas en el cantón Azuayo. No somos el numérico que ustedes quisieran. Lamentablemente, se puede decir, somos pocos, pero estamos controlando lo que podemos controlar. Hay equipos de combate permanentemente en la Ponce Enríquez, pero no se puede estar en todos los lugares de la Ponce Enríquez. Estamos a nivel nacional, discúlpeme. Con esto reconocieron que al hablar de Ponce Enríquez es referirse a un sector conflictivo y peligroso que ha requerido atención especial de policías y militares. Pasamos a revisar más escenas violentas registradas en el país durante las últimas horas. En uno de los casos, 2 personas que se encontraban cerca de una UPC fueron baleadas. Empezamos en Guayaquil, provincia del Guayas. El cadáver de un hombre fue encontrado en un callejón junto al planetario de la Armada al sur de la ciudad. El cuerpo estaba detrás de un tráiler. Hasta el momento se presume que el ciudadano fue asesinado en otro lugar y luego abandonado en este callejón. Según versión policial, la víctima, quien aún no ha sido identificada, tenía un golpe aparentemente provocado por un arma contundente en la cabeza y 2 heridas con un arma cortopunzante. Pasamos a Esmeraldas, donde después de meses se vuelve a registrar un hecho violento. En esta ocasión, en la intersección de las calles Manaví y Avenida Libertad, en el centro de la ciudad, un joven venezolano perdió la vida como consecuencia de disparos de arma de fuego, propinados aparentemente por sicarios. Familiares indicaron que la víctima se dedicaba a la labor de mototaxi. Según testigos, el hombre fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon a la altura de la cabeza en al menos 8 ocasiones. En la parroquia Canuto del cantón Chone, en Manaví, 2 personas que se encontraban cerca de una UPC fueron sorprendidos por sujetos desconocidos quienes le propinaron varios disparos. Los heridos fueron llevados de manera particular hasta una casa de salud, donde se comprobó el fallecimiento de uno de ellos, identificado como César Bravo Quinapayo, de 24 años. Seguimos en Manaví, y es que en la Manga del Cura, en el Carmen, la policía fue alertada sobre el asesinato de una persona identificada como Amado Julián Alabacedeño, de 59 años. El ciudadano habría recibido varios impactos de bala por parte de sujetos, quienes escaparon a bordo de un vehículo. Mirly Macías, Noticias Oromar. Nos vamos a una nueva pausa comercial, pero quédese en nuestra sintonía porque ya volvemos con temas de salud y también las noticias internacionales. Ya regresamos. Al volver del corte,
En Quito cayeron 4 presuntos integrantes de una peligrosa red de narcotráfico y extorsión. ¿Cuáles son los indicios y en qué sectores operaban? Ya se lo contamos en Noticias Oromar. Actualidad nacional. 21:36. Estamos de vuelta para contarles que este lunes empezó el retiro de estructuras metálicas de la tribuna de los Shiris en Quito antes de su demolición. La emblemática tribuna de los Shiris empezó a decirle adiós a Quito. Es que este lunes se iniciaron los trabajos que concluirán con la demolición de esta infraestructura ubicada en el norte de la capital. Cuadrillas de la empresa de obras públicas comenzaron por retirar las estructuras metálicas de la zona de graderíos de la tribuna. Según se observó, los trabajadores iniciaron la jornada sacando las bases de las piezas metálicas. Esto permitió quitar, entre otras cosas, unas mallas que cubría el espacio. Para no generar inconvenientes con la movilidad, la acera fue cercada con plásticos. Los trabajos desde este lunes empezarán diariamente a las 7:30 y culminarán a las 15:30, pero en horas de la noche también se cumplirán actividades. Debido a los trabajos se realizará el cierre de un carril de circulación en sentido norte-sur. A los conductores que suelen movilizarse por esa zona se recomendó planificar su ruta con antelación para así evitar contratiempos. Según el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el lugar se construirá un moderno bulevar para darle mayor sentido al Parque de la Carolina. Señalar que en medio de los trabajos se llevó a cabo un plantón en contra de la obra. Los manifestantes argumentaron que fue una decisión tomada unilateralmente. Que no destruya a Quito, que no destruya el patrimonio de Quito, como el Hotel Quito, como el Centro Histórico, como este sitio que es de Quito, Luz de América y el Ecuador, es emblemático, es ícono. Lo que quiero preguntarle al señor alcalde, ¿por qué no arregla las calles? ¿Por qué no ilumina las plazas, los parques? Así terminaríamos, por lo menos ayudaríamos con la inseguridad de la ciudad. Él tiene que hacer esas obras primero, pero esto es un ícono, es un estandarte de Quito y de los patriotas que siempre estuvimos aquí. Para la demolición de la tribuna, el Cabildo trabajará en 2 fases. La primera arrancó este 20 de mayo con la remoción de estructuras metálicas, puertas, ventanas, pasamanos, entre otros. Mientras que la segunda se dará el mes de junio. Ahí se ejecutarán las obras más fuertes, con las acciones de demolición y limpieza de escombros. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Daniel Frías, mejor puntuado en el concurso de defensor público, indicó a través de redes sociales que no tendría problemas si tiene que dar un paso al costado respecto al cargo. El anuncio llega después que se conociera que un vehículo relacionado con Norero, Jordán y Aleaga fue registrado a su nombre. Escuchemos. Hasta antes de participar en este concurso, de hecho, hasta antes de haber ganado este concurso, no tenía denuncias, difamaciones ni acciones legales en mi contra. Fue a raíz de este concurso, del cual, confieso, me lleva un mal sabor de boca, empezaron difamaciones y ataques contra mí. Hago formal anuncio de que doy un paso al costado, de que renuncio a toda acción legal a la que tendría derecho. Es decir, renuncio a presentar acciones de protección, renuncio a enjuiciar a miembros del Consejo de Participación Ciudadana, peor aún enjuiciar al Estado ecuatoriano dentro o fuera del país. No voy a traer a menos la reputación del Ecuador, ya que no es mi intención llegar de esa manera, pese a haber ganado legítimamente el concurso. Si el Consejo de Participación Ciudadana decide nombrar a otro u otra ganador que no sea el primer lugar, está en su potestad de hacerlo, tiene la capacidad de hacerlo. Por otro lado, el río Machángara en Quito atraviesa desde hace más de 50 años un proceso de contaminación que no encuentra una solución a corto plazo. Era un verde y transparente río, hasta que la industria y el aumento de la población hicieron que cambie su color. La contaminación del Machángara evidencia también la indiferencia ciudadana y la indiferencia del gobierno municipal. La basura acumulada y los olores desagradables persisten en todo su lecho. El color varía, según el sector, desde un color negro hasta un marrón oscuro.
En algunos sectores se observan tubos que descargan aguas hervidas. Los vecinos que habitan en las riberas sienten el hedor de esta contaminación. El municipio planea construir 3 plantas de tratamiento de agua. Sin embargo, la falta de dinero y sobre todo la burocracia han retrasado estos proyectos. En la Secretaría de Ambiente se ha revelado que se ejecutan estudios para implementar estas plantas. Esto podría tardar hasta 2 años. La construcción de las plantas estarían listas 3 años posteriormente. Entonces, la limpieza del río empezaría en el mejor de los casos en el año 2029. Para que las nuevas generaciones sepan cómo era este río, el poeta quiteño Jorge Carrera lo describía: de menta eres mi río, entre casas y huerto pasajero, caminas y murmuras entre dientes, tus monedas escondes en las vigas y te vas a dormir bajo los puentes. Salud Pública. Atención, porque Agrocalidad informó sobre un caso de una enfermedad equina en Guayas. Esta puede ser transmitida a los humanos mediante la picadura de mosquitos. La alerta fue emitida por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad a través de un comunicado donde detalla que un caballo dio positivo a encefalomielitis equina del este en San Borondón, provincia del Guayas. Al tratarse de una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite de los animales al ser humano, sea de manera directa por contacto o por un intermediario como el mosquito, implica un interés de salud pública. La enfermedad se caracteriza por síntomas como fiebre alta, taquicardia, ceguera, convulsiones, falta de coordinación para caminar, entre otros. En este contexto, Agrocalidad tomó medidas como cuarentena y prohibición de movilización del predio, vigilancia epidemiológica de la zona y hasta 3 kilómetros, limpieza y desinfección del predio afectado. Asimismo, se recomienda al sector caballista extremar las medidas de bioseguridad, limpiar y desinfectar los establos, controlar los mosquitos, vacunación preventiva y notificar a Agrocalidad en caso de detectar signos de la enfermedad. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, la encefalitis causada por este virus se produce esporádicamente en caballos y humanos desde mediados del verano hasta finales del otoño en las regiones templadas, pero puede producirse durante todo el año en las regiones tropicales, dependiendo de las condiciones climáticas que favorecen la presencia del mosquito vector. La enfermedad es considerada como rara y la mayoría de personas infectadas no desarrollan síntomas. No obstante, niños y personas mayores a los 50 años corren mayor riesgo de contraerla. Por ello, la mejor forma de prevenirla sería evitar la picadura de mosquitos. Tania Loor, Noticias Oromar. La Fundación Regni lanzó la campaña Dale Alegría. La iniciativa busca sensibilizar a la población ecuatoriana sobre la desnutrición crónica infantil. Cantamos la canción. La desnutrición crónica infantil es un problema multicausal, resultado de dietas alimenticias inadecuadas, del pobre acceso del servicio de salud, de prácticas de cuidado inapropiadas y de entornos insalubres. Desde hace 3 años, Regni trabaja arduamente en proyectos de atención directa a madres en situación vulnerable. Estos brindan atención médica, talleres educativos, consejería nutricional y asistencia alimentaria a miles de familias, contribuyendo así a mejorar la salud y el bienestar de nuestros niños y niñas, enfocado en fortalecer el cuidado desde la gestación hasta los 2 años de edad, es decir, los primeros 1000 días de vida que son clave para el crecimiento integral de una persona. En esta ocasión, la Fundación realizó el lanzamiento de su nueva campaña de comunicación, Dale Alegría, diseñada para sensibilizar a la población ecuatoriana sobre la desnutrición crónica infantil y brindar información crucial sobre cómo prevenirla. La campaña Dale Alegría estará activa desde el 16 de mayo hasta el 15 de junio, con una amplia presencia a nivel nacional en medios de comunicación. Además, la campaña incluirá mensajes educativos en supermercados, farmacias y otros establecimientos comerciales que se han unido a esta importante iniciativa. Regni invita a todos los ecuatorianos a unirse a esta importante causa y a participar activamente en la campaña Dale Alegría para recuperar la alegría del país venciendo un gran problema estructural, la desnutrición crónica infantil. Cabe recalcar que la Fundación opera con los proyectos en 9 provincias y 19 cantones. Para obtener más información sobre la campaña y las actividades de la Fundación Regni, puedes visitar su sitio web www.regni.org. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Es su derecho tener un mejor futuro.
Más de 1.200 policías laborarán en Azuay durante el feriado nacional por la batalla del Pichincha. En Azuay los controles empezarán pasado el mediodía del jueves 23 de mayo, horas antes del descanso obligatorio y no recuperable, al conmemorarse la batalla de Pichincha. Tanto en las vías de ingreso y acceso acá a la provincia, como en el control interno que se amerita en función de esta cantidad de gente que vamos a tener ahora este fin de semana. La Policía Nacional, por su lado, con 1.224 agentes. No están incluidos los 207 uniformados a cargo de la seguridad en la cárcel de Turi. Hemos ya georreferenciado con diferentes instituciones donde vamos a tener mayor concentración de personas en los diferentes puntos, en los diferentes horarios, y vamos a tener destinado nuestro personal operativo en cada uno de estos sectores. Un número similar de miembros de la tercera división de Ejército Tarqui. Personal que disponemos para poder realizar este control de armas, municiones explosivos, que es nuestra misión fundamental como Fuerzas Armadas en este aspecto, en estas misiones. Por su parte, la Intendencia de Policía de la Azuay recorrerá a la provincia para verificar los permisos. Indicando que estamos articulando con las instituciones gubernamentales y municipales para poder realizar todas las actividades que sean referentes al feriado. Hay optimismo entre las autoridades. Esperan la llegada masiva de visitantes. De ahí que a los locales piden hacer uso de los servicios policiales, encargo de domicilio y traslado de valores, y así evitar hechos delictivos durante los 3 días de feriado nacional. En otro tema, el 24 de junio está previsto que finalice el ciclo escolar del régimen Sierra Amazonía. En la siguiente nota les contamos desde cuándo se pueden gestionar las matrículas y traslados para el próximo año lectivo. El Ministerio de Educación anunció las fechas para el inicio del proceso de matrículas y traslados de estudiantes a las instituciones educativas fiscales para el régimen Sierra Amazonía del año lectivo 2024-2025. Esto después de fijar la finalización del presente periodo académico para el próximo 24 de junio. El cronograma oficial indica que los traslados de hermanos entre instituciones educativas fiscales será desde el 16 al 21 de julio. Las matrículas ordinarias de hermanos en instituciones educativas fiscales podrán realizarse del 23 al 28 de julio. La fase 1 de los traslados de estudiantes entre instituciones educativas fiscales está previsto para el 30 de julio al 6 de agosto. Las matrículas ordinarias de estudiantes en instituciones educativas fiscales serán del 13 al 25 de agosto. Y la fase 2 de los traslados de estudiantes entre instituciones educativas fiscales será desde el 26 al 28 de agosto. La cartera de Estado indicó que dichos procedimientos tendrán que ser realizados en línea para el ciclo que iniciará el 2 de septiembre. Para el proceso de traslado deberá ingresar al sitio web www.juntos.educacion.gov.es, seleccionar el régimen Sierra Amazonía, buscar al estudiante mediante el número de cédula o nombres completos y por último seleccionar al estudiante y elegir la opción de institución más conveniente. Desde el lunes 1 de julio se podrá consultar la institución educativa fiscal en la que está matriculado su hijo o representado. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Sucesos. El cabo segundo Carlos Alfredo Choto Puma, quien se encontraba desaparecido desde el sábado 18 de mayo, fue hallado sin vida. Así lo informó el ejército ecuatoriano a través de un comunicado. El incidente, del que se conoce muy poco, ocurrió en el sector del Charco, provincia del Carchi, zona limítrofe entre Ecuador y Colombia. Allí mismo también se reportó el fallecimiento del soldado Giovanni Gabriel Saca Prado en circunstancias que aún se investigan, aunque se presume que se habría ahogado. En respuesta a estos eventos, el ejército ha anunciado que se intensificarán las operaciones militares en la frontera. Una persona perdió la vida y otra resultó herida cuando realizaban una excursión en el volcán Ruco Pichincha, ubicado a 12 kilómetros del oeste de Quito. Desde la madrugada de este domingo 19 de mayo, el grupo de rescate en montaña del Cuerpo de Bomberos de la capital trabajó en 2 operaciones de intensa búsqueda para localizar a los desaparecidos. No obstante, la institución no ha dado a conocer las identidades de las víctimas.
Las siguientes imágenes fueron captadas por una persona que se movilizaba por la avenida 5 de Junio en el sector del Puente Papagayo en Portoviejo, provincia de Manabí. En el lugar, una motocicleta se incendió y causó preocupación a los padres de familia que habían ido a dejar a sus hijos a un plantel ubicado en el mismo sector. Hasta el momento se desconoce la causa que originó el incendio del pequeño motor. Aquí en todo el jardín. Tras un operativo ejecutado en Quitumbe, Quito, la policía halló 310 paquetes de marihuana y explosivos en una vivienda que presuntamente era utilizada como centro de acopio de sustancias ilícitas. Los uniformados emplearon a un can especializado en detección de explosivos para determinar la ubicación del material detonante. Durante la intervención se aprehendió a 4 sujetos, quienes serían parte de una banda delictiva que se dedicaría a delitos como extorsión y expendio de droga en la capital. El alcaloide tiene un peso que sobrepasa los 100 kilos. Con esta operación se sacó más de 20.000 dosis de marihuana del mercado. 2 personas fueron detenidas tras un allanamiento en el barrio María Auxiliadora, en Manta, provincia de Manabí. Según la policía, ambos exigían $20.000 a un comerciante a cambio de brindarle seguridad. Los capturados son Sergio Gómez, de 28 años, y Marcelo Choes, de 32, quienes serían responsables de haber liderado más de 15 extorsiones a personas que tienen negocios pequeños. Ellos aducían que son parte de una temida organización delictiva. Entre las evidencias se encuentran 2 dispositivos móviles, dinero en efectivo, un sobre Manila, un vehículo y una motocicleta. En nuestro segmento empresarial les contamos que Supermaxi y Megamaxi trabajan en reforzar el mensaje de su campaña Pásate al lado Super. En la siguiente nota les contamos de qué se trata la iniciativa. Apoyados en su premisa de que la variedad, la calidad, el servicio y la tranquilidad no tienen por qué costar más, Supermaxi y Megamaxi efectúan su campaña Pásate al lado Super. Con esta iniciativa buscan llegar a toda la comunidad y ofrecerle a su distinguida clientela la mejor experiencia de compra, como solo los supermercados de Corporación Favorita saben hacerlo. Todos los locales de la red a nivel nacional cuentan con una gran variedad de productos de calidad, y es que en Megamaxi y Supermaxi no solo puedes encontrar verduras, frutas, flores y abastos en general, también cosas para el hogar y una amplia selección de productos importados. Año tras año, Corporación Favorita y filiales, junto a sus socios comerciales, se fortalecen, tanto así que actualmente son más de 14.000 entre pequeñas, medianas y grandes empresas que fomentan el desarrollo local y un ecosistema saludable de negocios en el país. Corporación Favorita busca permanentemente mejorar la calidad de vida de todos los involucrados en su cadena de valor, ofreciendo los mejores productos, servicios y experiencias de forma eficiente, sostenible y responsable con la sociedad y el entorno. La empresa desarrolla sus actividades enmarcadas en una filosofía de valor compartido y una visión de sostenibilidad, ambas alineadas a objetivos nacionales y globales, con un horizonte al 2030. ¿Y tú qué esperas? Pásate al lado Super, porque la variedad, la calidad, el servicio y la tranquilidad no cuestan más. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y con los deportes llegamos a la parte final. Quedan con BLN. Muy buenas noches.